Madre mía, Kanyaman acaba de soltar la bomba sobre la guerra entre Kerem y Ande. Y no es lo que esperábamos para nada. O sea, todos estábamos ahí comentando, especulando, pensando que la cosa estaba súper tensa entre Kerem Bürsin y Ande Erçel después de su ruptura. Que si se evitaban en eventos, que si se tiraban pullitas en redes y un salseo de los buenos. Pero resulta que Kanyaman, el que fuera pareja de Ande, ha venido a poner un poquito de orden en todo este cotilleo. A ver, según lo que se cuenta, Kan ha dicho que lo de Kerem y Ande no es una guerra para nada. Nada de nada. Que son compañeros que se respetan y que todo lo que se habla son inventos de la prensa y de la gente que le gusta el drama. ¡Boom! Directo al grano, sin rodeos. Para ser honestos, yo me quedé un poco en shock cuando escuché esto. Porque, vamos, las señales que nos daban parecían muy claras, ¿no? Siempre hay miraditas, comentarios ambiguos. Pero si Kanyaman, que estuvo súper cerca de Ande, dice que no hay guerra, pues igual nos hemos pasado de frenada. Lo que yo creo que está pasando es que a veces, la gente se empeña en ver enemistad donde no la hay. O a lo mejor, sí que hubo algún momento de tensión, pero ya está superado. El mundo del espectáculo es así, cambian las cosas de un día para otro. Muchos dicen que Kanyaman solo quiere acaparar titulares hablando de su ex y de la actual pareja de su ex, un lío de novias. Pero yo sospecho que Kan, después de su propia experiencia con Ande, quizás entiende mejor la presión mediática a la que están sometidos y prefiere salir en defensa de sus colegas. Ojo. Que él también ha tenido sus polémicas, pero esta vez parece que viene con otro rollo. Piénsalo bien. Si Ande y Kerem siguen trabajando juntos, sacando proyectos, y la prensa les está metiendo esta presión de guerra, pues igual es hasta contraproducente para ellos. Quizás Kan ha decidido por compañerismo, desmentir esta historia para quitarles un poco de encima ese peso. Es una jugada maestra si lo piensas. Además, si esto no es una guerra, ¿qué es entonces? ¿Un pacto de silencio? ¿Una estrategia para desviar la atención de otros temas? Hay mil posibilidades. Pero me inclino a pensar que a veces, los actores y actrices tienen una forma de ver las cosas que nosotros, desde fuera, no entendemos. Ellos viven en ese mundo, saben cómo funcionan las cosas. A mí me da la sensación de que Kanyaman está diciendo, dejadlos en paz, que se dediquen a lo suyo. Y la verdad es que, visto así, tiene sentido. Ya bastante tienen con sus carreras y con las expectativas de todos nosotros como para encima tener que lidiar con esta historia de guerra. Pero bueno, esto es solo mi opinión, Lo que sí está claro es que Kanyaman ha removido el avispero con estas declaraciones. Y ahora todos estamos aquí, dándole vueltas a la cabeza. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que Kanyaman dice la verdad y Kerem y Ande se llevan bien, o es solo una estrategia para calmar las aguas?